obviamente hacer un diagnóstico del sistema tributario es una tarea que no se puede hacer en una presentación cortita, pero al menos a nivel macro hay como dos cosas que uno quisiera pensar. Uno, cuál es el tamaño del sistema tributario en Chile, en términos de cuánto recauda, y además de cómo recauda y por tanto cuál es el efecto que tiene sobre la desigualdad. Eso son como un poquito las cosas que voy a querer mostrar. Entonces, este es un gráfico tomado del libro de Atrio y Otero que muestra en el fondo cuánto es el porcentaje de recaudación, cuánta es la recaudación como porcentaje del PIB, que es como la medida estándar de recaudación fiscal. Acá hay una discusión gigante en los medios de cuál es la manera correcta de hacerlo, si considerar o no contribuciones de seguridad social, porque hay ciertos países que recaudan, que las cotizaciones. En el fondo hay un tema contable en cómo hacer este tipo de cosas, porque como en Chile las cotizaciones van directas al sector privado, administrativamente no pasan por tesorería, por lo tanto no aparecen las estadísticas de recaudación, pero uno podría pensar que eso también es un impuesto, ¿no? Ahí hay una discusión que no voy a hacerle justicia ahora, entonces la manera más fácil de evitar esa discusión es graficar la recaudación con porcentaje del PIB, sacando las contribuciones de seguridad social para todos los países. Esto se puede hacer con datos de la OCDE. Y lo que uno ve acá es que este circulito acá es Chile, y este triangulito acá América Latina y el Caribe. Chile le sacaba una ventaja chiquitita de América Latina en los 90, esa distancia se mantuvo y ahora es casi la misma, es decir, no hemos cambiado mucho. Y cuando uno ve la OCDE que está por acá, que es el promedio de la OCDE, estamos bastante por debajo, es decir, antes estábamos 15 sobre 25, ahora estamos todavía al menos unos 5 puntos abajo, dependiendo de cómo contabilice esto. Y esto, entonces, esta imagen, desde mi punto de vista, bueno, por supuesto no somos los peores del mundo, países africanos recaudan menos, digamos, pero esto es un poco el panorama general. Y acá yo creo que hay dos mensajes que hay que tomar. Uno, lo que tiene que ver, como decía, una manera con las líneas verticales, es decir, Chile recauda menos que la OCDE, eso es un hecho. Uno puede discutir cuál es el número exacto con esta discusión de contribución social, pero es un hecho que se recauda bastante menos. Incluso de ciertos países de la OCDE que en general a los chilenos les gusta compararse, les gusta apuntar como modelos a seguir, como puede ser el caso de Nueva Zelanda o el caso de Australia, significativamente menos. La segunda cosa que también es importante ver acá es que uno compara con las líneas horizontales, es decir, Chile en el año 2000, creo que son datos del 2017-2018, Chile en el 2017-2018 recauda lo mismo que recaudaba Portugal en 1990. Entonces no solamente tiene que ver, muchas veces se dice, claro, estamos bajo la OCDE, pero porque esos países en general son más ricos y están más desarrollados, lo cual hay algo de cierto. Aquí también te dice, mira, cuando muchos de estos países, que son más o menos comparables con Chile, tenían un nivel de desarrollo igual o menor que el de Chile actual, incluso recaudaban más. Entonces, esas dos medidas, si uno quiere verlas así como la línea horizontal y la línea vertical, te dicen que en Chile efectivamente existe algún tipo de déficit de recaudación. Ahí hay una discusión política respecto a, no es que necesariamente hay que recaudar por recaudar, eso depende como del contrato social y qué rol se le quiera dar al Estado y a los bienes públicos, los derechos sociales, pero al menos como tienen comparado, la recaudación es bajita, o está al menos bajo ciertos estándares comparados. Si uno hace un ejercicio que es bien ingenuo, porque aquí uno no puede establecer una relación causal entre este tipo de cosas, si uno correlaciona cuánto es la recaudación como fracción del PIB con cuánto sería el 1% más rico, se ve que existe una correlación negativa. Es decir, los países que recaudan más serían al mismo tiempo los menos desiguales. Por supuesto, hay varias cosas que afectan esto, que son una correlación, pero esto como que sugiere que había algún tipo de vínculo entre el rol del Estado y el sistema y el nivel de desigualdad. Y no solamente es importante el tamaño de la recaudación, y esto yo creo que es un tema que se discute menos de lo que se debería discutir, sino que la composición de la recaudación también es muy importante. En Chile, este gráfico muestra cuánto representan los impuestos al consumo como porcentaje de la recaudación. Uno podría pensar que la recaudación en general es impuestos al ingreso, impuestos al consumo y otros impuestos menores que podrían ser impuestos específicos, que en general representan muy poquito. Chile es de los pocos países de la OCDE que tiene porcentaje de la importancia del impuesto al consumo muy por sobre el promedio. De la mayoría de los países, como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda, la mayoría de los impuestos provienen de los impuestos al ingreso.
Que podríamos decir también que son impuestos no regresivos, altamente regresivos. Exactamente. De hecho, esa es una excelente pregunta. Si uno compara cuánto representan los impuestos al consumo como porcentaje de la recaudación y lo correlaciona con desigualdad, uno ve que hay una correlación positiva. Es decir, mientras más importa el impuesto al consumo, más desigual son los países. De nuevo, esta es una correlación, no hay que tomársela muy en serio, pero sugiere algo. Y ahí la típica historia es que los impuestos al consumo son en general los mismos para todos, no toda la gente consume lo mismo, la gente más rica en general ahorra más y consume menos, y por lo tanto esa carga tributaria tiende a caer más sobre los sectores de menores ingresos. Si uno quiere pensar qué es lo que hace un sistema tributario sobre la desigualdad en Chile, este es un gráfico que muestra el Gini antes de impuesto de transferencia y después de impuesto de transferencia para distintos países. Uno ve que en Chile básicamente el sistema tributario no está haciendo nada. Es decir, la distribución antes de ingreso y después de ingreso es más o menos la misma. Verso que en casi todos los países las distribuciones antes de ingreso pueden ser incluso a veces comparables con la chilena, pero cuando el sistema tributario y el sistema de transferencia entran en acción, la desigualdad cae sustancialmente. Este es un estudio que hizo Bernardo Candia con Eduardo Engel en el año 2018, que tiene la ventaja que usa datos tributarios bien específicos. Y lo que muestra acá es decir, ya calculemos el Gini para distintas medidas de ingreso. Entonces, esta es ingresos de mercado, es decir, cuánto uno gana en el mercado. Y aquí nuevamente estas son simplemente dos maneras distintas de medir ingresos del capital. Vamos a sacarle algunos impuestos al ingreso, acá, que es lo que deja algo así como el ingreso de mercado neto de impuestos. Básicamente no pasa nada. Hay un cambio, una caída muy chiquitita en la desigualdad. Después vamos a derivar algún tipo de transferencia monetaria, que uno podría llamar, es como el ingreso disponible. La desigualdad cae, pero todavía muy poquito. Si después uno le pasa el ingreso disponible al ingreso consumible, que en el fondo sumarle a esto estimaciones de imputación de IVA, uno vuelve al escenario inicial. Entonces, el sistema tributario de ingresos hace muy poquito, las transferencias monetarias hacen muy poquito, el IVA es suficiente para revertir todo eso, y al final lo único que aparentemente genera una caída sustancial en la desigualdad, que es esto que le llaman acá ingreso final, es cuando uno ajusta el ingreso consumible por bienes públicos. Entonces, esto finalmente tiene que ver con transferencias como con financiamiento de salud pública y de educación pública. Eso aparentemente es lo que tendría que estar teniendo un mayor impacto en desigualdad, mucho más que el sistema tributario de las transferencias monetarias en sí. Entonces, esto es como, esto para mí siempre ha sido una figura que es como bien impresionante, que cuenta como, un poco como que el sistema tributario sí está un poquitito al debe en Chile, va por supuesto de que uno crea que la progresividad es importante, y eso es lo que en general demuestra que la gente en Chile sí cree que la progresividad es importante. Una manera distinta de ver esto es ver cuántos impuestos paga cada grupo un porcentaje de sus ingresos. Aquí viene un poquito lo que tú decías antes. O sea, aquí nosotros vemos, esto es un estudio que está, por supuesto, es antiguo y uno podría decir que está un poquitito desactualizado porque usa datos del año 2003, pero lo que uno ve es que los deciles más bajos de ingresos pagan mayores proporciones de su ingreso en impuestos que los deciles más ricos. Y esto tiene que ver principalmente con el rol que tienen los impuestos al consumo. Y en cambio, los impuestos al ingreso, obviamente, son solamente ellos, aparentemente son un poquitito progresivos, porque esto es la barrita blanca acá, que en el fondo uno ve que casi nadie paga impuestos y probablemente solo el 10% superior paga un porcentaje decente de impuestos. Pero cuando uno lo compara con el impuesto al consumo, es prácticamente nada. Esta es una versión un poquito más actualizada de este gráfico, que hizo también de Rosa, Flor y Morgan, que no usan los mejores datos, usan datos agregados, pero cuenta una historia similar. Es decir, aparentemente, si uno considera todos los impuestos y mira las tasas efectivas, el sistema tributario sería aparentemente regresivo. Y lo que es bien interesante es que este es un patrón que se ve en varias partes. Esto es lo que han calculado para Estados Unidos. Se ve que los impuestos totales son más o menos una línea plana. Estos impuestos suben un poquitito en los percentiles más altos, pero ya cuando uno se va a ver al percentil 99.99 o a las 400 personas más ricas, el impuesto incluso menor que el resto de la institución. Aquí es donde viene la típica frase que se dice como el gerente o el dueño de la empresa paga menos impuestos que la secretaria. Esto es una realidad que se ve en los datos y aparentemente un patrón más o menos generalizado.
Entonces, yo sé que me estoy alargando quizás un poquitito mucho, entonces aquí se los dejo a ustedes si quieren que siga mostrando los nuevos datos que nosotros sacamos, o quizás damos paso a más conversación, pero la idea era un poco con este diagnóstico, es decir, dónde estamos y a dónde en el fondo tenemos que avanzar. Y acá viene como la parte que es como el aporte, si uno quiere, de esta última iniciativa que le mencioné al principio. Entonces, si uno piensa en el debate tributario, un debate tributario es súper delicado, es súper complicado, está lleno de detalles y está lleno de premisas de desigualdad, de distribución, qué sé yo. Y por lo tanto, toda esta evidencia empírica que yo recién les he mencionado de qué es lo que hace el sistema tributario y cómo es la desigualdad en Chile, a mí me parece que es como de primera importancia para ver como cuáles son las medidas específicas que uno tuviese que diseñar si uno quiere generar cambios en la política. Y espero haber hecho el caso de manera convincente de que usar datos administrativos parece ser un punto, como una condición necesaria para poder hacer un buen análisis. Uno, porque te permite hacer más análisis distributivo, en contraposición a lo que puede ser como datos agregados de cuentas nacionales o cosas así. Y los microdatos que no son administrativos, como puede ser la encuesta que hacen u otros, no son suficientemente buenos como para hacer análisis más detallados. Y por lo tanto, acá hay una cosa que es súper interesante, que es que el Ministerio de Hacienda, el gobierno actual, en el marco de la reforma tributaria, encargó a un equipo técnico externo dos cosas. Una, estimaciones de recaudación de algunos aspectos de la reforma tributaria, en especial lo que tiene que ver con el impuesto a la renta y la implementación del impuesto al patrimonio, pero también como una actualización del diagnóstico de la distribución del ingreso, del patrimonio y de la carga tributaria. Y en el fondo aquí el objetivo es poner a disposición elementos que sean útiles para el diseño de la política, que sean útiles para la discusión. Y desde mi punto de vista, un avance que fue sustancial en esta iniciativa, porque los datos que voy a mostrar en el fondo son, si uno quiere, la versión actualizada de ciertas cosas que ya se sabían y algunas cosas nuevas. Pero a mí lo que es más interesante de esta iniciativa es que el Estado muestra un interés en tener algo así como lo que podría ser una cifra más cercana a la oficial, o decirle algo del tipo, ya, está bien que el Estado ahora se preocupe de tener buenas estimaciones de desigualdad y carga tributaria porque son importantes para la política y dejar de esperar que ciertos investigadores como curiosos y creativos pueden eventualmente tener estimaciones que no sirvan. Y por lo tanto, acá hay una iniciativa que el Ministerio de Hacienda va, me contacta a mí como académico externo que ha trabajado estos temas y me permite armar un grupo con otros economistas para hacer una actualización de este diagnóstico, en el cual, por supuesto, tuvimos completa autonomía e independencia para definir metodología y objetivos a mirar y qué sé yo. Entonces, eso para mí es una cosa que es súper valorable de esto, y que en el fondo, para mí, una manera de pensar esto es, los datos que yo voy a mostrar ahora no son como la palabra final en desigualdad, pero al menos como que es el comienzo de establecer como una especie de consenso nacional entre la comunidad académica y la comunidad pública respecto a cómo, cómo funciona el sistema tributario y la desigualdad en Chile. Por supuesto, los datos tributarios son, como les he mencionado, son mejores para ciertas cosas, pero no son necesariamente óptimos, no son implacables, porque existen ingresos informales, existe evasión, existen fuentes exentas, existen personas que no están obligadas a declarar. Entonces, si uno quisiera hacer una calificación completa de la desigualdad, uno tiene que complementar estos datos tributarios con encuestas de hogar y encuestas nacionales. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, pero todavía no tenemos listo. Y por tanto, lo que voy a mostrar ahora es simplemente análisis descriptivo de datos tributarios sin ajustes de fuente externa, que como he tratado de argumentar, una buena aproximación para la parte superior, y por lo tanto vamos a hablar de montos promedio y cierta composición que se puede hacer sin estos ajustes, pero yo no voy a decir nada de ni del Gini, ni del topic of check, ni qué sé yo, porque eso sería irresponsable sin hacer estos otros ajustes. Entonces, partamos con ingresos. ¿Qué es lo que uno entiende por ingreso total? El ingreso total es simplemente el ingreso al trabajo más los ingresos al capital. Entonces, el ingreso al trabajo son sueldos, boletas, pensiones, y los ingresos al capital son ganancia de capital, capital inmobiliario, que es básicamente rentabilidad de activos, y renta empresarial. Acá hay un tema conceptual que es bien interesante, que es cómo se calcula la renta empresarial. Entonces, una idea es decir, yo soy un empresario, me pago dividendo, esos son mis ingresos empresariales. Y eso es lo que uno podría llamar el ingreso percibido. Una manera alternativa es decir, simplemente yo soy dueño de una empresa que genera cierto volumen de utilidades. Si yo soy dueño de cierto porcentaje de esa empresa, entonces
cierto porcentaje de esas utilidades son parte de mi ingreso. Y esa es una medida que lo vamos a llamar de ingreso de venta. Igual la principal diferencia, en el fondo, es que cómo contabilizamos las utilidades retenidas, porque obviamente las utilidades financieras que se generan y se distribuyen están consideradas en el ingreso percibido, pero el ingreso percibido no considera nada de utilidades que no se distribuyen. Es una discusión que es importante, hay gente que considera que ingreso percibido es una mejor medida. Yo en lo personal considero que ingreso de vengado es una mejor medida de ingreso. En general hay mucha evidencia, tanto formal como anecdótica, de que la gente que obtiene rentas del capital en general no distribuye esa plata, la mantiene dentro de la empresa, la invierte. Y por lo tanto, a mí me parece que ingreso de vengado es una medida más precisa. Si uno quiere, uno puede pensar que ingreso percibido es una cuota inferior, ingreso de vengado es una cuota superior y es algo entre medio. Y esa es una de las cosas que tenemos que ir discutiendo ahí como comunidad para ver cuáles van a ser las medidas oficiales. Pero básicamente aquí la idea es como tomarse en serio el cálculo de la utilidad de la renta al capital, que es justamente lo que la encuesta estaría haciendo mal. Entonces, esto es el primer resultado. Aquí uno va a ver ingresos promedios por grupo. Recordemos que esto solo usando datos tributarios, por lo tanto aquí no hay ajustes por impuestos ni nada. ¿Y qué es lo que uno ve? Uno ve que, por supuesto, los deciles más bajos ganan tienen muy poco ingreso declarado. Esto tiene que ver especialmente con que la gente entre el decil 5, el 1 y el 5 no pagan impuestos al ingreso y por lo tanto no tienen la obligación de declarar, por lo tanto hay muchos subreportes. Entonces, en general, yo no me tomaría muy en serio este número acá. Pero a medida que va aumentando la distribución, los ingresos van aumentando. Y lo que es bien impresionante acá es el salto que ocurre en el 1% de arriba. Entonces, esto es más o menos consistente con lo que iba hablando antes. Cuando uno va subiendo en los deciles y después subiendo en los percentiles, el ingreso aumenta de manera más o menos gradual. Hay como si uno quiere una pendiente que es más o menos moderada. Pero cuando uno llega al top 1, más que se duplica o se quintuplica dependiendo del ingreso que uno mira. Entonces, si uno mira la base de ingreso percibido, que es este panel de la izquierda, que es la medida que solo considera ingresos del capital distribuidos, el top 1 gana algo así como 123 millones de pesos al año en promedio, versus que el percentil 99, que sería como el segundo por ciento más rico, gana 50 millones de pesos. Entonces, más del doble. Si uno considera la utilidad retenida, esa distancia es mucho más abismal. Una cosa interesante a notar es que los montos por debajo del top 1 no se ven afectados si uno elige la medida de ingreso recibo o la medida de ingreso vengado. Y eso como que es consistente con esta historia de que en general la única gente que retiene es la gente que tiene mucho ingreso en la punta y por lo tanto tiene por razones de planificación tributaria. Entonces esto es el primer dato que es muy interesante, digamos, que aquí hay el top 1% estaría ganando mucha plata. Damián, ese dato es súper interesante, ¿no? Ahí Sí, gráficamente se ve más que duplica al percentil 99. exacto. No, eso es bien impresionante. Y ahí es donde yo digo, como los datos vinculados con la discusión anterior, que uno decía, ¿dónde está la desigualdad? ¿Es porque el percentil 90 es muy distinto al percentil 80? ¿O es porque el top 1 es muy distinto al top 2? Y aparece que la respuesta es la última. Entonces, Exacto. entonces eso es súper importante para pensar entonces después si uno quiere afectar la desigualdad con políticas públicas, ¿dónde tenemos que poner el énfasis? Si uno mira la composición del ingreso, y este otro resultado que es bien importante, y uno ve cómo para cada grupo, qué porcentaje de ingreso al trabajo, qué porcentaje de ingreso al capital, lo que uno ve es que para casi todo el mundo, casi el 100% de ingreso al trabajo. Es decir, el ingreso al capital solo aparece ser una cosa importante en un 1% más. Y esto nuevamente sigue siendo algo como bien novedoso, bien importante, en el sentido de que, sobre todo cuando uno piensa en la política tributaria, porque en Chile, a pesar de que existen esquemas de integración y detalles de ese estilo, la tributación de ingresos capital y el ingreso de trabajo es bien distinta. Y por lo tanto, el hecho de que los ingresos tengan esta composición que varía mucho a lo largo de la distribución, también debería informar mucho cómo uno piensa la política tributaria. Una manera de poner esta diferencia entre ingresos de trabajo e ingresos de capital es algo así como un pseudo top income share. Aquí esto yo no quiero decir que este 12,5-85% es un top income share, porque aquí no hay ajustes por cuentas nacionales y cosas así. Pero si uno mira el total de los ingresos de trabajo declarados en declaraciones tributarias, algo del orden del 13% alto.
al top 1, que por supuesto una declaración es 13 veces más de lo que le correspondería a una institución completamente igualitaria, pero cuando uno mira los ingresos de venado capital, el 87% del total de ingresos de capital se va al top 1. Entonces, un segundo mensaje acá es no solamente parece que la dinámica de desigualdad está súper explicada por lo que pasa en el top 1 versus el top 2, pero aparentemente hay un rol importante en lo que tiene que ver con los ingresos de capital, que principalmente se refiere a utilidades de empresas. Ahora, la gracia de los datos tributarios es que nosotros no solamente nos podemos quedar con lo que es top 1 versus percentil 99, estos son los mismos gráficos de antes, pero en donde hacemos deciles dentro del top 1. Entonces acá este decil 10, acá en el panel de izquierda, es el top 0,1 versus el top 0,2. Y acá en el panel de la derecha es deciles dentro del top 0,1. Es decir, este decil 10 acá a la derecha es el top 0,01 versus el top 0,02. Para poner un orden de magnitud, este top 001 es del orden de 1000 contribuyentes, 1300 contribuyentes. Y lo que uno ve es que, y esto es algo que por supuesto uno no puede ver en los datos de encuestas, porque en la encuesta no existe la granularidad necesaria para mirar estos grupitos tan chiquititos, es que ya la historia ni siquiera tiene que ver con el top 1 versus el top 2, sino la historia aparentemente tiene que ver con el top 01 versus el top 02, o incluso el top 001 con el top 002. Es decir, si uno ve los ingresos declarados, el ingreso promedio del top 01 son 1.580 millones de pesos y el top 001 son sobre los 10.000 millones de pesos. Esto es usando la medida de ingreso que atribuye la utilidad retenida. Si uno ve la medida de ingreso que atribuye, que solo considera los dividendos, que este panel de arriba, los números son más chiquititos, pero la historia es la misma. Entonces, esto no es una consecuencia de la decisión conceptual de cómo medir los ingresos de capital, sino un patrón empírico, en el fondo, de la importancia que tiene estos grupos para explicar las dinámicas de ingreso a nivel agregado. E incluso, y ahí nuevamente, si uno va a ver esta cosa de la composición de ingresos por cuartil, dentro del top 001, también uno ve que el ingreso de capital aumenta, y sobre todo en el grupito más rico. De hecho, el top 001, que es este grupito que tenía ingresos promedio anuales por sobre los 10.000 millones de pesos, casi el 100% de sus ingresos son ingresos capital. Entonces, nuevamente, si uno cree en esta figura y considera que esto es una cosa importante para entender la desigualdad agregada, entonces los ingresos de capital son importantes. Y esto es muy importante entonces para entender la política tributaria después, y eso vamos a discutir eso en un ratito. Ahora, la pregunta es, ya supongo, esto dice que la gente que está en el top 01, top 001 gana mucha plata, pero la pregunta es, ¿cuántos impuestos pagan? Porque quizás si pagan muchos impuestos bajo cierta visión normativa, eso estaría correcto. Entonces, la gracia también de los datos tributarios es que podemos ver exactamente cuántos impuestos pagaron, porque tenemos las declaraciones tributarias. Acá hay unos detalles técnicos de cómo se calculan estos ingresos, va a depender de la medida de ingreso, no voy a entrar en detalles para no aburrir. Pero la idea acá es considerar que para cada persona vamos a considerar todos los impuestos que pagan el ingreso, tanto los que pagan como impuestos no complementarios, también pagan considerando los impuestos que pagaron las empresas, y los impuestos que acarrean los dividendos, o en el caso de la medida que considera la utilidad retenida, todo el impuesto de primera categoría que se paga. Y después vamos a complementar eso con cierta imputación de impuestos al consumo. Vamos a hablar de eso en diapositivas más. Y obviamente estamos en un trabajo en progreso para poder incorporar más impuestos al análisis. Entonces la pregunta acá es ver si estos grupos ganan mucha más plata. También es verdad que pagan mayores proporciones de su ingreso como impuestos. Y la respuesta también nuevamente es un poquito engañosa, porque si uno ve el panel de la izquierda, estos son solo impuestos al ingreso, uno ve que efectivamente hasta el decil 8 se pagan casi 0% de impuestos. Esto es porque la mayoría de la gente está en el tramo exento. Y de hecho, estos grupitos chiquititos que se pagan acá, en general es gente que tenía alguna retención y tenía una devolución, pero no la exigió, cosas de ese estilo. En el decil más rico se empiezan a pagar impuestos. Y en el top 1 hay un salto y se paga un porcentaje de impuestos como porcentaje de ingresos, que es en torno al 15% de los ingresos. Entonces, si uno se queda solo con el panel de la izquierda, me diría, mira, bueno, ya, la gente más rica gana más, pero también es cierto que paga mayor proporción de impuestos, quizás en el neto no está complicado. Pero cuando uno se pone a mirar dentro del top 1, ¿cuánto impuestos paga en proporción del ingreso? El 0,1% más rico, se ve que existe una caída.
Es decir, los grupos van pagando cada vez más impuestos hasta que llega a cierto grupo que paga menos. Y si uno lo ve entre el top 0,1, el top 0,01, paga incluso menos impuestos que lo que pagaría el resto del decilo. Entonces esta cosa es muy, muy impactante, porque uno que dice, este grupo de que está acá abajo es el que gana más plata, y resulta que paga menos impuestos, o sea, paga casi la mitad del resto de su grupo. Y como esto tiene como doble implicancia. Hay una implicancia como si uno quiere de justicia tributaria, porque esto obviamente rompe la progresividad del sistema. Pero aparte hay un tema de recaudación. Si este grupo, el que uno calcula, gana 10 veces más ingresos que tiene el resto, que paguen menos impuestos, tiene un costo en recaudación bien importante. Entonces, esto para nosotros es uno de los resultados más importantes. Después uno puede combinarlo con otros impuestos. Por ejemplo, lo que nosotros después hicimos fue decir, ya mira, el IVA tiene una tasa plana del 19%, entonces uno podría decir, ya todas las personas pagan del orden de 19% de su ingreso en impuesto al consumo. Eso no es necesariamente correcto, porque a mayor ingreso, menor es la proporción de ingreso que se consume, por lo tanto, mayor es la proporción de ingreso que no paga impuesto al consumo, porque más ingresos se ahorran que no pagan impuestos. Y además, el IVA, si bien es 19%, como en general para todos los bienes, existen varios servicios y bienes que están exentos, y en general esos bienes exentos de IVA están más representados en proporciones más altas de la distribución. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos acá fue una encuesta de presupuesto familiar, que es una encuesta que computa como canastas de consumo por percentil. Vimos qué proporción del ingreso por cada percentil se destina al consumo. También vimos cuál es la proporción de bienes efectivos, o sea, de bienes de consumo que están exentos de IVA por cada percentil de ingreso. Y con eso calculamos algo así como un IVA efectivo, que después se la podemos aplicar a nuestra media de ingreso. Y esto es un poquitito lo que se ve, que esta es una imagen que es bien impresionante. Cuando uno toma en consideración los impuestos al consumo, los grupos de más bajos ingresos terminan pagando incluso más impuestos que, como proporción de sus ingresos, que los grupos más ricos. Y sobre todo con esto me refiero al top 0,1 y top 0,01. Entonces acá hay nuevamente una historia de progresividad del sistema, impacto recaudatorio, y esto se vincula un poco con lo que conversábamos antes de la importancia que tiene el IVA en la recaudación. El IVA tiene una importancia muy alta en la recaudación, sobre todo en relación al impuesto al ingreso, porque estos deciles contemplan mucha más gente que estos grupitos de acá. Y acá hay un tema que el sistema tributario de ingresos no lo está haciendo bien, y que es que aparentemente está haciendo un buen trabajo en cobrar el impuesto como a los menos ricos de los más ricos, pero a medida que uno se va más a la punta, está teniendo una falla. Entonces aquí eso uno tiene que pensar de una manera. Lo que nos dice esta figura es que el sistema tributario le cobraría un impuesto razonable a profesionales, no sé, a doctores, abogados, digamos, profesionales que ganan muchos ingresos del trabajo, a gerentes, si uno quiere. Pero la gente que tiene ingresos capitales, los dueños, no estarían pagando los impuestos que le corresponden. Entonces, esto es una cosa que es un diagnóstico bien importante, y ahí nosotros estamos intentando ahora, la razón, o sea, una de las cosas que estamos trabajando ahora es intentar entender por qué pasa esto, digamos. O sea, si los grupos más ricos, casi la totalidad de sus ingresos son utilidades empresariales, uno debería pensar que esas utilidades al menos pagan el impuesto de la empresa. Eso es Pero lo que te también iba a preguntar justamente, Damián. ¿Por qué se generaba esta ruptura en la progresividad impositiva sí, eso es lo que en estamos estos viendo grupos? ¿Cuáles ahora. son las causas? Sí, eso es lo que estamos viendo ahora, y el mensaje preliminar es que existen razones o existen maneras de planificar, hacer planificación tributaria de tal manera de que las utilidades que tú generas no son las mismas que tú haces imponibles. El impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas, que es 27%, se paga sobre una base imponible y ya descuenta cosas, descuenta depreciación, descuenta leasing, uno puede transferir utilidades a otro tipo de cosas, uno puede absorber pérdidas de periodos anteriores. Hay una serie de cosas que hacen que exista una disociación entre la base imponible y las utilidades que realmente se generan. Y lo que estamos estudiando ahora es ver qué tanta diferencia, y aparentemente hay alta diferencia, al menos para algunos grupos de empresas que son capaces incluso de terminar reportando cero base imponible, a pesar de tener utilidades como importantes. Entonces ahí hay un tema de
de que la tributación a las rentas empresariales aparentemente tendría como un rol importante en explicar esto. Y cómo se genera esa base imponible, los descuentos a esa base imponible, qué sé yo. Y de hecho, es súper interesante porque esto está calculado con la medida de ingreso de vengado, es decir, con la medida de ingreso que, ¿cómo se llama?, que considera la utilidad retenida. Cuando uno mira esta figura con la medida de ingreso percibido, que es decir, cuántos impuestos se pagan como proporción del ingreso, pero solo considerando los dividendos que le pagaste, cosas así, la imagen es bastante similar. Y cuando uno va a ver los datos, uno empieza a ver que cuando la gente se paga dividendos, existen ciertas categorías que son dividendos exentos de impuestos, porque por ejemplo están acogidos a fondos del FUT que son muy antiguos, que tienen ciertos créditos tributarios, y hay todo un tema con eso. Y por lo tanto, incluso cuando uno solo mira los dividendos que se distribuyen, hay muy poquitos de esos dividendos, sobre todo en los grupos más altos de la institución, que entran a tu ingreso global complementario y pagan un impuesto al ingreso, sino en general vienen por categorías que son fuentes exentas de impuestos, que sé yo. Entonces, esto es súper interesante. Esto yo creo que es algo que nos falta mucho todavía para terminar de entenderlo, pero es como un patrón que se ve en los datos tributarios, digamos. O sea, es decir, estamos yendo a la fuente más fidedigna para entender estos patrones y nos están mostrando este panorama que es bien interesante, digamos, y es bien, al menos para mí, bien chocante, como bien sugerente de que el sistema tributario requiere ciertos cambios. Una manera alternativa de entender como la importancia del ingreso al capital es entender también la propiedad empresarial. Y eso es algo que nosotros también fuimos a mirar a los datos tributarios. Entonces nosotros tenemos datos de quién es dueño de las empresas. Entonces uno puede preguntarse por así, de la misma lógica anterior, como cómo varía por grupo de ingresos, cuántas personas tienen participación sobre empresas, y si es que tienen participación sobre cuántas empresas tienen participación. Y esto considerando datos que tienen tanto participación directa o indirecta. Es decir, si yo soy dueño de una empresa y es dueño de otra empresa, yo en los datos tributarios puedo ver ese vínculo, o lo podemos estimar al menos, y podemos entonces calcular cuántas empresas tienen las personas, incluso considerando esta propiedad indirecta. Y esto es un poquitito lo que uno ve, y esto es como súper consistente con la historia anterior. Cuando uno ve, así agarra un dato al azar de nuestra muestra contribuyente, que son alrededor de 13 millones de personas, en torno al 10-11% tiene participación sobre al menos una empresa. Pero nuevamente ese porcentaje no está distribuido de manera igualitaria en la distribución. Entonces los grupitos bajos, ese 11% es que sea un poquito más chico, y cuando uno se empieza a ir para hacia arriba, en el decir más rico, en torno al 20% de las empresas personas tiene participación sobre alguna empresa, y en el top 1 más del 60%. Y nuevamente lo mismo que pasa en las otras medidas, cuando uno empieza a descomponer dentro del top 1 y dentro del top 001, casi todo el mundo tiene propiedad empresarial. Entonces, nuevamente, antes veíamos que si uno miraba los montos de ingresos al capital, los montos de ingresos al capital están bien concentrados en los grupitos más ricos, pero aquí también la propiedad empresarial, que es como la otra cara de eso, que cuenta la misma historia. Ahora uno podría decir, esto cuenta el panorama como incompleto, porque tener probabilidad, o sea, tener percepción sobre al menos una empresa no es suficiente para entender esto. Cuando uno ve cuántas empresas tienen condicional a ser propietario, el patrón es mucho más intenso. Entonces, los propietarios de empresas, los deciles más pobres, en general tienen una o dos empresas, que es lo que uno ve acá, como mucho. En el decil más rico, ese número empieza a crecer un poquito, algunos tienen 2, 3, 4, en el percentil 99 le traen 5, en el top 1 tienen más de 30 empresas. Y si uno va al top 01 tienen 150 empresas, si uno va al top 001 tienen más de 500 empresas. Y ahí la idea un poco es que en general estos son grupos que están asociados como a holding empresariales. Entonces no es que ellos manejen individualmente 500 empresas, sino que son dueños de sociedades de inversión que tienen participación sobre muchas empresas. Entonces esto es súper interesante, yo creo, por dos razones, o por tres razones. Uno, porque nos da una nueva información que sugiere que los ingresos del capital están concentrados. Esto en base a ver la concentración de la propiedad empresarial. Segundo, porque nos muestra la importancia, en el fondo, de la complejidad que tienen estos patrones empresariales. Es decir, cuando una persona es dueña de más de 500 empresas
a través de otras empresas, sociedades de inversión, eso genera como una dificultad bien importante, y esto quizás puede tener que ver con lo que hablábamos antes de por qué las tasas de impuestos son tan bajas. Esto hace que se existan muchas planificaciones tributarias, complejidad de normas de relación y cosas así, que hace que sea muy difícil fiscalizarlas. Porque, por supuesto, aquí lo que estamos viendo son empresas nacionales. Digamos, si acá después alguien controla empresas en las Bahamas o en las Islas Vírgenes, por supuesto nosotros no somos capaces de observar eso. Pero cuando los esquemas de propiedad son tan complicados, incluso para auditorías más especializadas, puede ser súper difícil acceder a esa información. Y lo tercero, que esto ya es una cosa que escapa un poco esta discusión, pero sí está más vinculado con la noción de desarrollo que tratamos de exponerle a este seminario, es decir, pareciera ser una cosa importante a nivel nacional de que la mayoría de las empresas esté concentrada en muy poquititos grupos. Eso tiene implicancias para millones de otras cosas de economía política, de sistema productivo, millones de cosas. Entonces, esto yo creo que es algo que, este es un dato que es más novedoso y que creo que merece mucha más atención para ir entendiendo bien qué implicancias tiene esto en el resto de la economía y la desigualdad. Y una cosa pues, importante mencionar acá es que uno podría decir, ya, mira, quizás tienen muchas empresas, pero cada una de esas empresas tiene muy poquita utilidad. Bueno, lo que vimos antes es que los ingresos del capital están concentrados, por lo tanto, eso no debería ser correcto. Y de manera interesante, si uno empieza a mirar por régimen, los datos son como bien categóricos. Es decir, si uno agarra las empresas del régimen semi-integrado, que a modo de sinopsis es el régimen que va a ser, que se pretende ser reformado con la reforma tributaria, el 95% de la utilidad de estas empresas se atribuyen a contribuyentes del 1% más rico. Y si uno va al 001 es más del 60%. Es decir, si uno afecta a la tributación de las empresas del régimen semi-integrado, uno estaría afectando principalmente a estos grupos. Y acá, a modo de comparación, quise mostrar este gráfico en la empresa de renta presunta, porque es bien impactante. El régimen de renta presunta es un régimen que está pensado para ayudar a pequeños empresarios de ciertos sectores, agrícolas y transportistas principalmente. Por lo tanto, finalmente se piensa como un régimen que está pensado para ayudar pymes, y entonces como que se le da a veces como un carácter medio progresivo. Pero incluso cuando uno mira el régimen de renta presunta, que está enfocado a pequeñas empresas y pymes y qué sé yo, 40% de sus utilidades van al top 1%, versus que la gente entre el decil 1 y el decil 5 sería, no sé, ese número será 1 o 2%. Por lo tanto, ni siquiera en algo que está pensado para las pymes, escapa como esta lógica de concentración. Y por lo tanto, aquí está un tema que es un tema para el debate, y yo lo planteaba en otras instancias, que es que creo que nos haría bastante bien dejar de pensar, poner mucho más énfasis en quiénes son los dueños de las empresas en vez de las características de las empresas como tal. Es decir, no, yo no creo que esto te muestre que una empresa chica no necesariamente una empresa que requiere algún tipo de ayuda o que ayudarla implica algún tipo de política progresiva, digamos, por el contrario. Si uno ayuda a este tipo de empresas, uno está ayudando principalmente al 1% más rico y cosas así. Esto se vincula mucho con el debate que existe respecto a la generación de un registro de beneficiarios final y cosas así. Ya para ir cerrando, lo otro que tratamos de hacer nosotros fue también hacer una estimación de la distribución del patrimonio. Y obviamente esto es súper desafiante en términos como técnicos, metodológicos, porque a ingresos nosotros podemos ir a las declaraciones juradas, podemos ir al formulario 22 y podemos ver cuántos ingresos tienen. Y esas son cosas que la gente, tanto en el mundo tributario como en el mundo académico, entiende más o menos bien. Pero en Chile no tenemos un impuesto global al patrimonio que dice cuánto es tu patrimonio total, y nosotros podemos ir y pedirle ese dato al Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue intentar hacer como una primera iniciativa, y esto fue súper en colaboración con equipos de expertos del Servicio de Impuestos Internos que han hecho un trabajo increíble en ir levantando estos datos, incluso en la ausencia de un impuesto, en lo cual intentamos hacer algún tipo de estimación de la distribución de patrimonio basado en algunas fuentes tributarias administrativas que existen. Por lo tanto, hay algunas cosas que podemos ver, no todas. Y en particular vamos a pensar en dos tipos de patrimonio. Uno es el que llamamos no societario, que es el que no se maneja de la sociedad y por lo tanto el patrimonio que se controla de manera directa por las personas naturales. Y lo que nosotros vamos a observar acá van a ser bienes raíces, que para eso existen buenos datos de registro administrativo del conservador de bienes raíces que maneja el Servicio de Impuestos Internos para efectos de fiscalización.
Lo mismo con registro de automóviles, barcos, aviones, caballos. La cosa que vamos a ver poquito es un stock financiero autorreportado a nivel individual, y esto tiene que ver con que los bancos en la actualidad no están obligados a reportar saldos de cuentas al servicio de impuesto interno, y por lo tanto nosotros no podemos ver necesariamente todas las cuentas de ahorro y cosas de ese estilo. Entonces, nuestra ley de patrimonio va a ser probablemente un mal trabajo en esto, pero va a ser un buen trabajo. Y la otra parte del patrimonio es el patrimonio que se controla a través de la empresa, que en general tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver, uno, con cuál es el valor de la empresa, en términos así como la marca, los activos, qué sé yo. Es decir, cuánto yo podría vender la empresa si la vendiera el día de hoy. Y eso incluye también todas las cosas que las personas hacen como empresa, que tiene que ver con sus ingresos personales. Es decir, si yo soy una persona que ahorro mis ingresos personales a través de una empresa, también el valor de esa sociedad es importante. Si esa empresa es dueña de otra empresa, eso también aumenta el valor de mi empresa, qué sé yo. Entonces acá hay toda una discusión que también me la voy a saltar por el interés del tiempo, de cómo valorizar estas cosas, y ahí estamos tratando de encontrar la mejor manera, pero hasta ahora tenemos como una estimación que es más o menos razonable. ¿Y qué es lo que uno ve? Y esto es consistente con lo que se ve en otros países y es consistente con el diagnóstico que te mostraba antes, es que la distribución del patrimonio es incluso mucho más desigual que la distribución del ingreso. Cuando uno ve, aquí incluso estoy sacando por decir 1, decir 5, porque los datos tributarios, esos son la mitad de los contribuyentes, no reportan ningún tipo de patrimonio, es decir, tiene patrimonio cero, y eventualmente negativo. Aquí nosotros no observamos, por ejemplo, deudas manejadas a nivel individual, y cuánto aquí estamos teniendo un efecto sobre eso. Cuando empieza a aumentar uno aumenta la distribución del patrimonio, empieza a aumentar, y nuevamente en el top 1 existe un salto gigante. Y nuevamente en el top 0,1 existe un salto gigante, y nuevamente en el top 0,01 existe un salto gigante. Y acá antes hablábamos de duplicar lo que viene antes. Acá el patrimonio promedio del 0,01%, que son alrededor de 50.000 millones de pesos, es más de 6 veces del grupo que les di. Entonces acá la historia del el patrimonio está mucho más desigualmente distribuido que el ingreso. Y si uno quiere entender la composición, así como antes nosotros hablábamos de capital y trabajo, uno hace el mismo ejercicio para el patrimonio, lo que uno ve es, para la gran parte de la población, sobre todo para los grupos de menor ingreso, decir 6 a decir 8, casi todo el patrimonio es lo que aquí llamamos otros, que es tener un automóvil, tener 2 automóviles o algo así. A medida que uno está en el decir más rico, los bienes raíces empiezan a ser más importantes. Esto tiene que ver con propiedades, casas, qué sé yo. Entonces, esto es lo que uno podría llamar la clase media alta. Su patrimonio es principalmente el valor de sus propiedades. Pero cuando uno se ve el grupo más rico, casi todo el valor de las sociedades. Es decir, en el top 1 es más del 60%, y en el top 0,1 y el top 0,01 es más del 80%. Y esto como que es bien interesante, porque son fuentes de información completamente distintas a las anteriores, que nos muestran en el fondo que lo mismo que vemos con la utilidad de la empresa, la concentración de los ingresos del capital, también se ven en temas patrimoniales. Y al final, si uno quisiera hacer algo con la distribución del patrimonio, parece ser que la valorización de la empresa y cierto tipo de impuestos a la empresa parece ser como la dirección correcta en cómo avanzar. Si uno, estos son ya casi las últimas dos cosas que voy a decir. Si uno empieza a ver, uno dice ya, pero mira, la distribución del patrimonio puede ser distinta que la distribución del ingreso, digamos. No tienen por qué ser las mismas personas, entonces es raro andar poniendo distintos impuestos a las mismas personas, a distintas personas. Como nosotros tenemos los datos tributarios, pues efectivamente podemos ver quiénes están, cómo se correlacionan estas dos distribuciones. Y lo que uno ve es que la correlación es súper alta. Esta es una tabla bien difícil de leer, así que voy a simplemente hacer un resumen. La diagonal acá te dice, si yo estoy en el top 10 de ingresos, ¿cuántos de esos están en el top 10 de patrimonio? Y es casi la mitad. El top 1, top 0,1 y top 0,01. Entonces uno diría, pero mira, en la mitad del grupo está y la mitad del grupo no está. Ahora la cosa importante es que los que no están bien cerquita. Es decir, si uno dice, por ejemplo, ¿cuántos del top 0,1 están en el top 1 de patrimonio? Es casi el 100% y viceversa. Entonces esto nos dice que las distribuciones son como súper parecidas. Y esto implica, y esto para vincularlo pues con la discusión de la reforma tributaria, si uno quisiera poner un impuesto al patrimonio, estáis poniendo un impuesto a las mismas personas que antes uno observaba están en la parte alta de la distribución del ingreso y que no están pagando la cantidad de impuestos que deberían pagar.
Entonces eso simplemente para dejarlo atrás de la cabeza, voy a ver eso en un par de diapositivas. Y el último dato que entrego, nosotros también fuimos capaces de observar género en nuestros datos tributarios, y lo que uno ve es que si bien el 50% de los declarantes son mujeres, ese porcentaje va cayendo con la distribución. Y el top 001, dependiendo de la medida de ingreso que uno veía o el patrimonio, los números cambian, pero igual hay una alta subrepresentación de las mujeres en los grupos más ricos. Y esto quiere decir que es como para ponerlo como una cosa al lado, y esto es algo que entiendo que la subsecretaria escribió una columna hace unos días que enfatizaba este dato y otros más, pero era un poco la historia, es decir, si uno quiere hacer política tributaria que afecte a estos grupos más ricos, porque necesitamos recaudar más, porque necesitamos aumentar o afectar la distribución del ingreso, resulta que esto también terminaría teniendo una suerte de perspectiva de género, porque los grupos que van a ser principalmente afectados serían principalmente hombres, lo cual es bien interesante. Entonces, simplemente para recapitular toda la sarta de información que he dado, que puede ser un poquito mucho y difícil de retener, lo que hemos encontrado y que viene a ratificar y a extender lo que ya se sabía en la literatura más reciente para Chile, es que los ingresos totales están sumamente concentrados en los grupitos más ricos, al menos los formales. Eso es particularmente cierto para los ingresos del capital. El sistema tributario parece ser regresivo, sobre todo en la parte alta de la distribución, es decir, se observa algo así como un sistema plano cuando uno considera el ingreso y consumo, excepto en los grupos más ricos. Cuando uno mira la distribución del patrimonio, esa distribución es más desigual que la distribución del ingreso, y nuevamente el patrimonio societario, el que juega un rol más importante en esa parte alta. De mucha coincidencia entre quienes están en la parte alta de la distribución del ingreso y el patrimonio, y ahí la mujer está muy subrepresentada en todo grupo. Ahora, eso es como un análisis más cualitativo, si uno quiere. En términos cuantitativos también es importante que, a pesar de que el número que tenemos no trajo progreso, y aquí estamos, la idea es generar una conversación en la comunidad académica y de políticas públicas para ir refinando estos números, los órdenes de magnitud son como radicales. Es decir, si uno ve el ingreso promedio del top 001, cuando uno ve solo los retiros son 527 millones, cuando uno ve las utilidades retenidas también son 3.000 millones de pesos, y cuando uno ve el patrimonio promedio del top 001 son 13.000 millones. Perdón, esto está medido en años de salario mínimo, es decir, el contribuyente promedio del top 001, cuando uno solo ve los retiros, gana en un año 527 años de salario mínimo. Uno que cuando considera la utilidad retenida, en un año gana 3.000 años de salario mínimo. Y el patrimonio promedio de estas personas son 13.000 años de salario mínimo, los cuales son números bien chocantes. Una manera distinta de verla es que si uno piensa en la meta de la Teletón, que generalmente uno cuando ve la Teletón y ve la meta del número no lo entiende, porque es muy grande, digamos. Entonces la meta de la Teletón es un número muy grande. El 2018, si cada persona del top 001 hubiese aportado un 1,3% de su ingreso percibido, o un 0,2% de su ingreso logrado, o un 0,05% de su patrimonio, cumplimos la meta de la Teletón. Entonces estos son números bien grandes. Ahora, simplemente para cerrar la presentación y vincularlo al tema de la reforma tributaria, ¿cuáles son los principales mensajes que emanan del diagnóstico? Y este diagnóstico no solamente basado en la evidencia empírica que he ido mostrando, sino también en cosas que fueron saliendo de los diálogos ciudadanos del proyecto de reforma tributaria. Uno, hay una necesidad de aumentar la recaudación. No solamente porque estamos bajo en estándares globales, sino también porque existen con muchos desafíos del Estado actualmente para hacerse cargo de esto. Segundo, se observa que el sistema tributario no es muy progresivo. Yo diría que es regresivo, no trato de ser conservador porque todavía estamos refinando las estimaciones. Esto es muy importante porque la carga nominal, es decir, lo que el papel te dice que el sistema tributario hace, es lo contrario, te dice que existe un impuesto laboral complementario que es progresivo, te dice que el impuesto a las empresas es alta. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver con la diferencia entre la carga nominal y la carga efectiva, que sugiere que hay mucho elusión involucrada en el sistema chileno y está vinculado también con su falta de simplicidad y cosas así. Y en particular esto tiene que ver con la importancia de agregar los ingresos de capital. Esos son los que en general se observan más disociación entre la carga nominal y la carga efectiva, y donde la progresividad del sistema tributario estaría más erosionada.
Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma tributaria? La reforma tributaria tiene varias partes, yo no voy a hablar de todas porque no soy experto en todas y ni conozco el súper detalle de todas las cosas, pero hay una reducción de exenciones que iba a ser útil para recaudación. Existe un mensaje más explícito al combate a la evasión y a la elusión, sobre todo con la implementación de la norma general anti-ilusión. Yo creo que estas dos cosas son muy positivas, que dicen tener un alto impacto en recaudación y que, enhorabuena, hay como un gran consenso a nivel nacional en distintos sectores de que estas son direcciones en las que hay que avanzar. Hay un proyecto de royalty que yo desconozco más los detalles, pero que debe tener un impacto importante en recaudación. Y las cosas que entiendo yo más son impuestos a la renta y riqueza. En particular, la reforma del impuesto a la renta hace dos cosas. Cambia los tramos altos del RAL complementario, es decir, aumenta la progresividad de las tasas marginales más altas para los ingresos muy, muy altos. Y además hay una cosa que le llaman la implementación del nuevo sistema dual o algo del tipo de gravamiento de los ingresos al capital, que coloquialmente se conoce como desintegración, y que es básicamente aumentar un poquitito la carga efectiva de las empresas del sistema semi-integrado, que es la que yo les mostraba antes. Sus utilidades están casi totalmente concentradas en el 1% más rico. Esto explícitamente pone el foco en los tramos altos y en los ingresos al capital. Y también hay un impuesto adicional a las utilidades retenidas que yo no voy a considerar porque nosotros todavía no tenemos los datos de eso como para incorporarlo a nuestro análisis. Pero hay un impuesto adicional al stock de utilidades retenidas. Y lo más también relevante esto es la implementación del impuesto a la riqueza, que es muy focalizado. Entonces, ¿cómo deberíamos entender el efecto de estas políticas a la luz de los desafíos que el diagnóstico nos dice que tiene el sistema tributario nacional? Estas son las estimaciones de recaudación que nosotros hicimos de la reforma del impuesto a la renta. Esto implica el cambio de tasa y el reemplazo del sistema integrado por el sistema dual. Esto implica un aumento de la recaudación en torno al 0.4% del PIB, excluyendo el impuesto a la utilidad retenida. Como les dije, eso no es parte de nuestro análisis por un tema de datos. Nosotros, obviamente, esta es una estimación mecánica usando los microdatos. También hacemos algún tipo de simulación diciendo si suben los impuestos, la gente quizás va a trabajar menos o a evadir más, cosas así. Y se estima que algo en torno a un 20% de esta recaudación se perdería por ese tipo de respuesta. Este es un número que el orden de magnitud probablemente es menor a lo que la gente pensaba. Y esto tiene que ver principalmente con que tanto la reforma del sistema dual como los cambios en las tasas solo afectan las utilidades que se distribuyen. Es decir, los cambios al dual complementario solo afectan las utilidades de las empresas que se reparten. Lo mismo con la reforma del sistema semi-integrado, porque tiene que ver algo con una reforma a los créditos del impuesto al dual complementario. Entonces, estas son medidas que afectan harto la carga tributaria de los grupos ricos que retiran ingresos, pero no necesariamente afecta mucho a la utilidad retenidas. Cuando uno va a ver cómo se distribuye esta recaudación, primero aquí tenemos el resultado consistente con lo anterior de que casi todos son hombres, o casi toda la carga adicional recae en los hombres. Y cuando uno ve por grupo de ingresos, es un poco lo que les decía de siempre. En el fondo, efectivamente, el top 1% carga con casi la totalidad de esta recaudación, pero esta recaudación afecta poquitito el top 001. Y la razón tiene especialmente que ver con que el top 001, casi la totalidad de sus ingresos son utilidades que se retienen dentro de la empresa, por lo tanto estas medidas no lo afectan mucho. Entonces esto efectivamente es una medida, en mi opinión, como analista externo, digamos, que va en la dirección correcta y que induce progresividad en el sistema tributario. Es decir, cuando el ministro o las autoridades decían esta es una reforma que afecta solo al 3% de los contribuyentes más ricos, yo creo que es una medida que es una aceleración que es correcta y que sobre todo no solamente el 3%, sino sobre todo el 1% más rico, pero todavía se queda corta en llegar al grupo más rico, que son estos grupos que tienen la utilidad retenida. Entonces, para eso es importante, creo yo, el impuesto al patrimonio. Este es como el esquema del impuesto al patrimonio que se propone. Probablemente estas cosas cambien con la negociación del Congreso, ahí yo desconozco como persona externa al Ministerio en qué están esas conversaciones, pero el impuesto al patrimonio es un impuesto que se piensa como un impuesto muy focalizado, es decir, un impuesto que solo empieza a gravar patrimonio después de un tramo exento que es muy alto. Para graficar lo alto que es ese tramo exento, estas líneas verticales son el percentil 90, 99, 99.9 y 99.99 de la distribución del patrimonio. Lo que te dice esto es que una persona que tiene el patrimonio que está en el percentil 99.9 del patrimonio paga cero impuestos,
porque está acá, todavía está en el tramo exento, y recién cuando ganan 6.000 unidades tributarias anuales, empiezan a pagar un impuesto que igual sigue siendo bajito, porque es un impuesto progresivo, es decir, una persona que está en el percentil 99 o 99, recién paga algo así como el 0,5 o 0,6% de su patrimonio en impuestos. ¿Y qué es lo que nosotros estimamos? Consistente con esto, se estima una recaudación total de alrededor del 0,7 puntos del PIB, es decir, más grande que la del impuesto a la renta, que era como el orden de 0,4. Por supuesto que se estima alguna pérdida de recaudación porque se va a evadir parte de esto, qué sé yo, pero igual la recaudación es más alta. Y lo que yo creo que es más interesante acá es que los contribuyentes a efectos son súper poquititos, ¿sí? Es decir, solo 6.000 personas pagarían este impuesto, pero más encima, la gran mayoría de la recaudación provendría de los patrimonios de los 1.500 personas más ricas. Entonces, este es un impuesto que es súper, súper, súper focalizado. Y la gracia de esto, creo yo, y hasta aquí ya es mi opinión personal, es que como este es un impuesto que efectivamente afecta el valor de la empresa, y por lo tanto no discrimina qué es lo que hace la empresa con su utilidad, si las retira o no las retira, esto como que indirectamente viene a solucionar el problema de la utilidad mantenida. Y de hecho, si uno ve acá cómo se distribuye esta recaudación, gran parte de la recaudación normalmente son hombres, pero además ahora este impuesto es mucho más efectivo en llegar a los grupos más ricos. Entonces, si vemos cuánto de este 0,7% de la recaudación se va al top 0,1, es casi 0,6. Y hecho acá hay un tema como más metodológico que tiene que ver con que hay una parte, hay un grupo de contribuyentes que se excluye de estos grupos porque son menores de edad, pero que también son dueños de altos patrimonios, ya sea por temas de herencia o de empresas familiares. Pero el hecho de que la recaudación que viene del top 1 y del top 0,1 sea tan parecida, te cuenta un poco la historia de que casi todo viene en verdad del top 0,1, incluso el top 0,01. Entonces, esto es un impuesto que es un poquitito más efectivo para aumentar las cargas de esos grupos. Y de hecho, y esta es la última diapositiva, promesa, cuando uno ve cómo cambia esta carga efectiva que les mostraba antes, cuando uno mete estos impuestos, uno ve que, claro, efectivamente puede aumentar las cargas de estos grupos del 15 al 20, del 14 al 21, del 11 al 16, pero sobre todo en la parte alta de la distribución, que es donde veamos que hay un mayor déficit de recaudación. El impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza, es el que cumple un mayor rol. Y por lo tanto, yo creo que hay dos mensajes que tomar de esta tabla. Uno, como efectivamente está, o tres mensajes. Uno, este grupo de reforma está ayudando a aumentar la carga efectiva de los grupos más ricos. Dos, lo que tiene que ver con reforma del impuesto a la renta, que tiene que ver con global complementario y sistema dual, hace principalmente un trabajo en la mitad inferior, si uno quiere, el top 1%, y versus que el impuesto a la riqueza hace lo suficiente, hace el trabajo sobre todo para el grupo más rico. Y tres, las cargas se siguen manteniendo en niveles moderados. O sea, este impuesto a la riqueza, que por supuesto se piensa siempre como una cosa que es bien ambiciosa y que es bien importante, y hay ciertos argumentos de por qué eso puede ser una intuición correcta, pero lo que uno ve es que es tan focalizado el impuesto que al final la carga tributaria del top 0,1%, top 0,01, en un escenario como optimista, aumentaría apenas el 16%. O sea, no es que con este impuesto nos está diciendo ya a esta gente nos vamos a hacer pagar 50% de sus ingresos en impuestos, cosas así. Para nada, digamos, sigue siendo probablemente si es que este número fuera correcto, aún habría espacio, digamos, para hacer cosas. Así que eso, bueno, me alargué bastante, es parte de la pasión que tengo por este tema y de socializar estos resultados, pero muchas gracias por la invitación. Una cosa importante acá, dos cosas importantes. Uno, reconocer al resto de la gente que trabajó conmigo en este ingreso, en este informe. Yo operé como coordinador y como, por una manera de decirlo, como soy la autoridad visible detrás de este informe, pero también trajo Raimundo Smith, Patricio Valenzuela, Ignacio Flores, Pablo Gutiérrez, y por lo tanto también mucha ayuda, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Servicio de Impuesto Interno. Y lo segundo, nuevamente, el espíritu de esto es avanzar que como comunidad que nos interesa la política pública y la evidencia empírica rigurosa, avancemos en ponernos de acuerdo de cuál es el nivel de desigualdad y qué es lo que hay que hacer. Así que todos los comentarios
que se pueden recibir para mejorar las estimaciones son bienvenidos. El documento completo está disponible en la página web del Ministerio de Hacienda y tiene un anexo gigante con todos los formularios que usamos, todos los detalles, así que cualquier feedback acá es súper bienvenido. Así que eso, perdón la extensión, pero haya sido, al menos haya valido la pena. Muchas gracias, Damián, por supuesto. Interesantísima la presentación. Fue una clase, ¿no? Una verdadera clase, muy, muy interesante con el diagnóstico que nos presentaste. Luego, evidencias empíricas con respecto a la desigualdad, cómo está expresado tu análisis a partir del Gini, al sistema tributario, una descomposición por los distintos componentes del sistema en esta propuesta. Me llamó mucho la atención de lo que ocurre con el último, ¿no?, porcentaje ahí, cómo efectivamente se manifiesta una acumulación de los ingresos altísima, cómo eso varía desde el punto de vista de la propia distribución. Tenemos una pregunta que te querría hacer de un participante. Es más bien, sale un poco como del área más económica, te diría que es más social en su análisis. Te la voy a leer. Un proceso de inclusión social y legitimación política requiere cerrar brechas en materias como ingresos, acceso a servicios básicos como educación, salud, pensión y vivienda y diversos grupos sociales. Detrás de esto existen algunos puntos subyacentes relevantes que vale la pena poner a la luz. Uno de ellos es que estas políticas de bienestar sean consideradas legítimos por un conjunto de actores políticos, sociales y agentes económicos, incluidos aquellos que pagan y no solo por aquellos que reciben. Esto quiere decir que quienes pagan más, conscientes que es el precio para vivir en una sociedad cohesionada, y no es una dádiva hacia los que menos tienen o una obligación forzada como sucede en las élites en América Latina cada vez que se habla de reformas tributarias. Entonces la pregunta que nos hace aquí nuestro amigo es: ¿por qué esa divergencia entre nosotros con respecto al comportamiento de las élites de países que son nuestro punto de referencia, ¿no? A partir de, especialmente en el diagnóstico que tú lo mostrabas tan claramente. ¿Qué piensas tú? Nos interesaría mucho tu opinión, quizás no tan económica, sino que también a partir de toda tu experiencia, del estudio que has tenido de estos países, de sus comportamientos. ¿Por qué se genera esta diferencia? Bueno, esa es una pregunta que es muy interesante y que por supuesto mucha gente ha pensado respecto a esto. Yo creo que acá hay varias cosas que son importantes. Una, estoy completamente de acuerdo con la importancia de la legitimidad del sistema público en general y del tributario en particular. Y ahí encuentro que el diagnóstico de la progresividad del sistema tributario agarra como una segunda derivada que puede ser incluso más importante. O sea, si nosotros todos nos queremos poner de acuerdo que queremos funcionar como sociedad en base a ciertas normas, y uno ve que hay ciertos grupos que no están cumpliendo con esas normas, y al mismo tiempo uno cree que ese grupo es un grupo que tiene ciertos privilegios o que ha sido beneficiado por las normas, uno por supuesto que no tiene ganas de contribuir al sistema tampoco. Y por tanto, en general, yo también soy de la idea de que es muy importante, como que más allá de los desafíos de recaudación y de la importancia de la desigualdad per se, tener un sistema efectivamente progresivo es algo que es fundamental para la legitimidad del sistema en particular. Y esto también es una cosa que uno ve en otras políticas públicas. También en el pasado, por ejemplo, he trabajado harto en lo que tiene que ver con análisis del sistema de pensiones en Chile. Y es un poco lo mismo, o sea, como si uno ve que hay ciertos grupos que se apropian o que el sistema tiene ciertos vicios que favorecen a ciertos grupos privilegiados, y por lo tanto después eso genera, por ejemplo, una reacción en el ciudadano promedio, de decir, yo no quiero contribuir a este sistema porque me parece que es injusto. Yo en general he sido bien crítico con la gente que trata de abordar esa pregunta diciendo, no, mira, parece que es porque la gente no entiende el sistema, porque si la gente entendiera el sistema, entendería que la AFP funciona bien y que la rentabilidad ha hecho su trabajo, qué sé yo. Y a mí me pasa un poco lo que decías tú, como que da un poco lo mismo si la percepción es ilegítima porque la gente no va a querer contribuir. Y hay una noción que es más o menos razonable, de que
de que es razonable, que obviamente todos tenemos que cumplir, pero es razonable que hay gente que tenga como que cumplir con mayor urgencia que otros. Y de hecho, por eso también se relaciona, por ejemplo, con una discusión que se ha dado en el marco de la reforma tributaria, que hay gente que dice que le gustaría que bajaran el tramo exento. Que dicen, no, mira, hay mucha gente que está en el tramo exento. Si uno bajara el tramo exento y haría que la gente de clase media tribute aunque sea un poquito, eso sería como súper eficiente, porque bueno, amplía la base tributaria y qué sé yo. Y uno dice, ojo, eso es económicamente una buena idea, y yo sé que los países desarrollados han implementado esas cosas, y eso quizás es lo que permite cerrar parte de la brecha con la OCDE. Pero si uno le importa, entiende el rol de la legitimidad del sistema, uno entiende que lo primero que hay que hacer es que los que ganen más paguen más, y después vamos viendo dónde ampliar la base. Entonces me parece como razonable, como un objetivo a seguir una vez que uno cumpla lo otro. Ahora, tú decías, ¿qué es lo que De hace hecho, la... el propio BID también lo propone. Ah, sí, mira, sí, es que a mí me parece un poquitito como de sentido común eso, y ahí después tú me preguntas entonces, ¿qué es lo que pasa que en otros países no se ven estas divergencias y por lo tanto aumentan un poquito más el tema de la legitimidad? Yo creo que hay dos factores que son distintos, y que aquí de uno sé un poquitito más que el otro, del que sé menos, es que como son países, muchos de los países, sobre todo europeos, que sí tienen una tradición muy fuerte del estado de bienestar y de todas las cosas que tienen que ver con la provisión de bienes públicos y qué sé yo creo que son élites que entienden mucho mejor que la élite latinoamericana y en particular la chilena, de la importancia de un sistema cohesionado para el bienestar de las personas. O sea, yo creo que esos son países que entienden que incluso con la perspectiva individualista, la desigualdad le afecta a su inversión, la inestabilidad social le afecta a su bienestar, y que ellos eh, están como dispuestos a someterse a reglas del juego para ir a un mundo que sea más estable. Yo creo que eso en Latinoamérica en general, en Chile en particular, no es algo que se entienda muy bien. Y de hecho al revés, en general hay un discurso de la élite que vamos por el contrario, que está muy, en mi punto de vista, vinculado al concepto como de la meritocracia, o casi como a un concepto de que uno tiene que estar agradecido de esta élite, más allá de... Entonces yo creo que primero hay un tema como de la autopercepción de la élite, quizás, donde ahí donde yo digo que no soy tan experto, porque eso es más, yo no manejo tanto bien los análisis sociológicos que se han hecho para Chile o cosas así. Ahí sé que, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho de las cosas que ha publicado el PNUD, y en particular que tenía muchas como estas encuestas que entrevistan a las élites y al resto de la gente, y uno ve que son los únicos que piensan distinto, digamos, como que tiene impresionante. Y lo segundo tiene que ver, y esta parte yo creo que es un poquitito más, en el fondo en inglés se habla mucho del unwilling to cheat versus unable to cheat. Entonces la pregunta es, ¿son estas élites europeas, se comportan mejor porque son más buena onda, o porque en el fondo les dan menos espacio para eso? Y lo que demuestra la evidencia comparada es más lo segundo, tío. Es decir, esos países se va de poquito impuesto, pero se va de poquito impuesto porque las fiscalizaciones son súper agresivas, porque los sistemas informacionales están súper integrados. Esta cosa de que en Chile el sistema financiero no esté obligado a reportar la información al Servicio de Impuesto Interno es más una anomalía que una regla, digamos. En esos países todo viene con reporte de terceros, qué sé yo. Y lo mismo también pasa incluso cuando uno se va a discusiones más generales de términos de desarrollo. Por ejemplo, si uno quiere pensar en la experiencia de los países del sudeste asiático, que uno dice, mira, estos son los países que crecieron mucho en los últimos 30 a 40 años, en base como a una élite que fue súper innovadora, y que un sector privado que fue súper dinámico y generó. Si uno se empieza a estudiar más esos casos, uno ve que esos estados, por ejemplo el estado de Corea del Sur o otros estados así, fueron súper estrictos con la élite. Dijeron, ya vamos a proteger tu industria 4 años, pero después se cortan los subsidios, estás obligado a hacer este tipo de cosas, tienes que pagar todos estos impuestos, tienes que invertir todo esto en innovación, o si no pierdes tu beneficio. Y eso en el fondo, como la élite entiende que sigue siendo beneficioso para ellos, cumplen con la regla. Entonces yo creo que en Chile pasan un poquito las dos cosas. Uno, yo creo que los grupos económicos más poderosos tienen menos percepción de los beneficios
la estabilidad social. En el caso de Chile yo creo que eso ha quedado súper en evidencia en los últimos 2-3 años. Y además los estados hacen poquito para ejercer esa disciplina de parte de ellos, y ahí hay como un círculo vicioso, porque cuando tú no ejerces disciplina, no el cobra impuestos, no los regulas, empieza a pasar lo contrario. Ellos financian las campañas políticas, ellos financian otro tipo de cosas, entonces ellos terminan regulando un poco, que es un poco lo que decía antes. Si casi todas las empresas las controlan poquita gente, ellos definen la inversión, ellos definen el sistema productivo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo entiendo, y a pesar de que yo me he metido mucho más en el tema de Chile, es una cosa que se ve harto a nivel latinoamericano. Es una cosa que es como un tipo de identidad de la élite regional. El caso uruguayo siempre es un poquito distinto, Uruguay es un poquito distinto, y en particular yo creo porque tiene una historia sindical que es muy fuerte, muy organizada. Pero ya el caso de Brasil es parecido, el caso de Colombia es parecido, y todos los países tienen sus propias complicaciones, pero esa diría yo que es como mi punto de vista. Y por eso también creo que este como ejercicio de proveer evidencia empírica es súper importante. En el fondo, el debate tributario, el debate de desigualdad, es súper árido y es súper, sobre todo el tributario, es inentendible. Ni siquiera la gente que trabaja y tiene que pagar su impuesto entiende bien qué es lo que está pasando. Entonces, al final es un trabajo o un debate que está como súper poco democratizado. Nadie sabe lo que es el Gini, nadie sabe lo que es la progresividad del sistema tributario, nadie entiende el vínculo entre la renta empresarial y la actividad. Entonces se empieza a armar mucha premisa que también impide tener un diagnóstico como que certero. Y por eso también creo que esta iniciativa con el Ministerio de Hacienda es súper importante, como que en el fondo nos sentemos todos y digamos ya, esto es así, y esto es importante, y podemos discutir si para medir el ingreso hay que mirar este formulario, este otro, y podemos hacer distintos tests que harán como estimaciones más grandes, más chicas, pero es importante como que de una vez por todas nos sentemos y tengamos como una versión más oficial de este tipo de cosas. Está ahí muteado, creo. Así que no. Creo que está ahí silenciado, ¿verdad? Está silenciado, ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Te quería agradecer, Damián, por tu clase realmente, por todos tus conocimientos, por el tiempo que has dado para compartir con nosotros, con Flaxo, ¿no? Toda esta mirada con respecto a la desigualdad, al sistema tributario, a los desafíos que tiene Chile en este contexto, además en un espacio en donde se van a discutir una serie de temas muy relevantes en los próximos meses para el país, a partir del proceso político que estamos viviendo, a partir del propio proyecto de reforma tributario que se ha presentado. Así que nos has ilustrado realmente con toda esta panorámica en la realidad de Chile. Así que te quiero agradecer. No, muy Y agradecido la seguir en invitación. contacto. Para mí siempre feliz de... Hay una deuda que hay que tener la academia con el resto de la sociedad civil, que es de difundir las cosas que se aprenden, sobre todo las que son súper relevantes para la vida pública. Así que en el contexto de estudio, toda la cosa que permita socializar esta información, subirle el nivel a la discusión, vamos a estar disponibles. Así que muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Éxito en el doctorado. Muchas gracias. Igualmente, abrazos. Chao, Damián.